Bueno, su inicio fue que la construyó el general Manuel Álvarez, que fue nuestro primer gobernador. Y su familia, empezando por él, la habitó 100 años. En la familia hubo después un gobernador interino, luego un gobernador carrancista, que fue Capacha, y al final doña Griselda Álvarez, que fue la primera mujer gobernadora. Pero ella se fue de aquí de 16 años. Con el tiempo escribió su libro La Sombra Niña, con sus vivencias de aquí. La hacienda la pierde su papá, por deudas, y el que se quedó con ella fue un señor Luis Brizuela, al cual se la compró mi abuelo Ramón Peralta, en sociedad con su hijo Ignacio Peralta, abuelo del actual gobernador. Eso fue en 1935, entonces ya está en manos de mi familia desde hace 83 años. Eso nos motivó para poner a la entrada, nos fijaron en la hacienda, por un lado el árbol genealógico de los Álvarez y por otro el de los Peralta, porque en resumen esta hacienda de más o menos 190 años de antigüedad, pues fue 100 años Álvarez y ya van 83, 84 de Peralta. Este gran emporio finalmente cae en manos de los Álvarez en 1847, que es cuando el general Manuel Álvarez, que 10 años después se convierte en el primer gobernador de Colima, compra esa propiedad, lo que es la finca y partes aledañas, todavía como un gran latifundio, y construye la primera finca ya de mampostería, que es la que conocemos ahora y que se construye hace 171 años. De ahí para acá se pone la primera piedra y se empieza la construcción que termina su hijo, Manuel Álvarez Córdoba. Miguel Álvarez, ¿qué hace? Se la hereda a sus hijos, a Higinio, a María Luisa, a Carlos y a Miguel. Miguel finalmente es el propietario, es el cesionario de esta hacienda, de esta finca, y es quien en 1932 se declara en bancarrota, se vende en 1937, se vende esta finca en la cantidad de 4,000 pesos, esta finca importante. ¿Y qué sucede? Bueno, hablamos de 1937, ya viene el reparto agrario, y es el reparto agrario el que lamentablemente pues atomiza el terreno, y se queda únicamente la finca representativa de lo que fue un gran latifundio como lo fue la hacienda de Chiapa. ¿Cuánto tiempo fue que esta hacienda estuvo produciendo azúcar y estuvo produciendo piloncillo? Hablamos de por lo menos unos 300 años, de manera importante. No por nada pasaba pues el ferrocarril muy cerca, allí en Buenavista, que era pues era una legua más o menos. Hablamos de que cada legua tiene 7 kilómetros aproximadamente. La hacienda de Chiapa se encuentra a 2 leguas de la capital del estado, de Colima. Son 14 kilómetros, y a una legua tenemos ahí una parada de ferrocarril exclusivamente para cargar lo que suministraba la hacienda de Chiapa, la hacienda de la Estancia y la hacienda de Quesería, que eran las más importantes. La maquinaria, pues aquí yo he visto que es fabricada en diferentes partes, sobre todo por parte en Estados Unidos, como la caldera, viene de Erie, Pensilvania, pero maquinaria viene pues, de Inglaterra, de partes europeas, ¿no? Y los utensilios, o sea, la herramienta, pues eran cosas aquí rústicas, como actualmente se hace los aperos que le llaman, ¿no? Para batir, para colar, para eso. Aquí lo importante es que la maquinaria sí viene de otros países, y aquí tenemos 4 molinos. Bueno, esta maquinaria que es grande para su ramo de piloncillo, se movía a base de vapor y se hacía el cocimiento del jugo a base de vapor. Pero mi abuelo, que tuvo un rancho en Pihuamo, que también desde allá hacía piloncillo, tenía 4 molinos de mulas, aquí los tengo,
La energía aquí fue el vapor y allá no había energía, entonces con mulas se movía. Y para cocer el jugo, pues con leña, que era algo parecido aquí. Dejó de funcionar en razón del reparto agrario, en razón de que ya no fue redituable porque no fue bien atendida la hacienda, se modificaron las formas de producción, la propiedad dejó de serlo, la gran propiedad pasó a ser pequeña propiedad y ya no fue redituable para quien era el posesionario. De hecho, queda en bancarrota el último propietario, que fue el Capacha, Miguel Álvarez, queda en bancarrota. Él se declara así. Antes de morir, él muere en 1933, un año antes se declara en bancarrota y le dice a los acreedores que pues tomen lo que gusten para que se paguen. Se dejó de fabricar pues hace aproximadamente 35 años, que estamos tal vez como en 1975, 1980. Se dejó de fabricar porque era incosteable. La mano de obra muy cara, el precio muy bajo, y como en todos nuestros productos agrícolas caen en manos de intermediarios, que ellos sí eran los que se llevaban la utilidad. Y cuando ya es costeable, porque ahorita por el precio sí es costeable, vale 2 o 3 veces más que el azúcar, pero la maquinaria ya no sirve. Y los molinos actuales, hay muchos en la zona de Pihuamo, pues ya se muelen con motores eléctricos y se cose con gas. Entonces ya es otro proceso. Esto fue artesanal 100% y se ocupaba mucha gente. Hay 2 anécdotas que quiero comentar de la hacienda, viviendo Griselda Álvarez ahí. Ella cuenta que siendo niña en 1929, había un mozo que era muy cercano a su padre, se llamaba Serapio Cruz. Ese Serapio Cruz le apodaban el Coyote, que era un tipo muy ameno, muy bravucón, muy de la época, muy bravo, tenía 1000 cicatrices, dice Griselda. Y bueno, este personaje, aparte de ser eso, aparte de ser ameno, de ser cercano, de ser de las confianzas de su papá, de Miguel Álvarez, era un individuo que era entrón. En ese sentido, cuando se da la parte final del movimiento cristero, los cristeros amenazan porque querían más apoyo. Había una negociación entre los hacendados para que no les invadieran, los dejaran trabajar normalmente, y los cristeros, sin embargo, querían más. Cansado, en este caso, el Capacha dice que ya no les va a dar. Finalmente, molestos ellos, toman la hacienda después de varias amenazas, y el último en aguantar la resistencia fue precisamente el Coyote. El Coyote se mete al Chacuaco, lo escala y desde allá empieza a blanquear a los cristeros. Pero no se da cuenta que abajo había bagazo seco. Lo que hacen los cristeros fue rellenar de bagazo el Chacuaco, que todavía existe una parte, no se ha caído completo, le prenden fuego. Entonces, por el calor, el humo, asfixiado prácticamente, tiene que salir completamente el Coyote, y desde arriba, lamentablemente, ya herido, pues se deja caer y así muere el Coyote. Un recuerdo pues grato y lamentable de la maestra Griselda Álvarez. Esa anécdota la platica doña Griselda en La Sombra Niña sobre ese individuo que se subió al Chacuaco. Le decían el Coyote, y se subió al Chacuaco y desde ahí les estuvo tirando. Y pues estaba muy bien, no le llegaban a él, pero se le acabó el parque y para sacarlo le prendieron fuego al Chacuaco y tuvo que salir, se iba a ahogar por el humo, y ya que salió pues le dieron y va para abajo, ¿verdad? Esa anécdota sí se ha mencionado varias veces. Y otra anécdota que tampoco se cuenta es que cuando vivían ahí la familia completa, en una ocasión la mamá de Griselda, doña Dolores, si no mal recuerdo, viene a Colima de compras, y bueno, son 15 kilómetros. Hablamos de que tuvo que tomar la carreta y tuvo que tomar el mozo y venirse con la muchacha y demás. Tiempo que aprovechó
según cuentan, el Capacha, que le gustaban mucho las mujeres como a muchos demás, y pues invitó a algunas amigas a divertirse un rato ahí en las pilas de la hacienda, y sucede que la señora se regresó por algo y que lo encuentra, y pues sin decir agua va, agarra un rifle que estaba ahí, de esos de balines, de cacería, y les dispara, todavía en el agua ahí, semidesnudos, y pues las mujeres salen corriendo y el Capacha tratando de taparlas, y le da un balazo al Capacha en un glúteo. De esto deviene en que llaman a un médico, y ese médico se viene de Guadalajara a atender al Capacha, a Miguel Álvarez, y pues ahí la señora y el médico se enamoran, y la señora se va a Guadalajara a vivir con el médico y le deja a las niñas, a Imelda y a Griselda se las deja al Capacha. Ahí se separa la familia por ese incidente.